Muy buenas tardes, amigas y amigos. En esta ocasión vamos a hacer una entrevista a compañeros del Instituto Politécnico Nacional. Recientemente, en el periodo pasado, hubo más de 23,000 deserciones de alumnos. Esto conlleva a que tengamos un reto a lograr, pues, cambios que son sustantivos y que requiere el sistema educativo en nuestro instituto. Estos modelos neoliberales que han venido estableciéndose en el instituto ya están obsoletos, están anquilosados y generalmente están representados por algunas autoridades del instituto. Estas autoridades se han negado a salir de dichas unidades académicas y han creado verdaderos feudos ahí en la cuestión administrativa, supeditando la académica a la administrativa, y esto es uno de los más grandes problemas que tenemos en nuestro instituto. Estamos ya en las fechas de cambio de directivos en las escuelas del IPN. En este sentido, pues hemos invitado a 3 prestigiados compañeros del Instituto Politécnico Nacional. Ellos son de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Electricista, que es ESIME Azcapotzalco, y que están inquietos y preocupados por restablecer la normalidad en la académica en nuestro instituto, y porque no tengamos esta situación que estamos padeciendo. El decir esta cifra estadística se dice rápido, pero imagínense lo que son tantos jóvenes que están dejando de estudiar. Vamos a hacerles algunas preguntas. Antes que nada vamos a presentar a estos prestigiados académicos. Ellos están en las aulas, tienen amplio conocimiento, y presento en este orden primero al doctor José Rubén Aguilar Sánchez. Buenas noches. Y enseguida presento al maestro en ciencias Benjamín Rangel Aguilar. Muy buenas noches. Antes que nada doy las gracias, Javier Guzmán, por este espacio de difusión. Bien, gracias a ustedes. Enseguida mencionamos y presentamos al ingeniero José Luis Ángeles Tobar. Muy buenas noches todos. Muchas gracias, señor Guzmán, por la oportunidad. No, gracias a ustedes por aceptar estar con nosotros en estos momentos que son difíciles para el Instituto Politécnico Nacional, y en donde ustedes, preocupados por esta cuestión, han aceptado amablemente esta entrevista. Vamos a hacer 4 preguntas y las van a ir contestando en el orden que les estoy nombrando. Primero, vamos a hacer esta pregunta, la siguiente pregunta. La pregunta número 1, ¿cuál es su experiencia académica y profesional en la ingeniería? Empezamos con el doctor José Rubén Aguilar. Sí, mire, mi experiencia académica y profesional, académicamente impartiendo cátedra en los niveles de licenciatura y posgrado, pues tengo alrededor de 29 años cumplidos. Siempre fue en el ESIME Azcapotzalco, en los programas que tenemos acreditados ante el CACEI y en el PNPC de CONACYT. Ese en cuanto a mi experiencia académica, pero la tengo, o sea, siempre también he estado ejerciendo la experiencia profesional en todo lo que es la industria privada, inclusive en plantas como la refinería de Tula, sí, entre otras cosas. O sea, toda esa experiencia profesional que he desarrollado y que sigo desarrollando, porque yo sigo evaluando empresas y demás por parte del instituto, toda, bueno, la pongo al servicio de la comunidad de ESIME Azcapotzalco para mejorar en todos los aspectos, para mejorar lo que ya está hasta ahora, aunque en este momento
esta experiencia académica y profesional tenemos que hacer hacia el interior de la ESIM Azcapotzalco en particular, sobre todo nuestra carrera, digamos, nuestra carrera que viene siendo un símbolo que es la ingeniería mecánica, porque además también impartimos ingeniería robótica industrial, impartimos también sistemas automotrices, y en el área de posgrado pues tenemos doctorados en termofluidos, tenemos doctorados en ingeniería mecatrónica, tenemos maestrías en ingeniería de manufactura, tenemos especialización en ingeniería mecánica. Todo esto necesitamos actualizarlo, sobre todo en el área de licenciatura, porque nuestros planes, al menos en ingeniería mecánica, aún los tenemos muy obsoletos, son desde el 2004. Pero más que actualizarlos, tenemos que también tener en cuenta este entorno, ahorita, sobre todo después de este año que hemos estado pasando, y esta nueva fórmula que llamamos la nueva normalidad, llegó para quedarse. O sea, habrá que tomar en cuenta todos estos cambios que hemos sufrido. Eso en cuanto a mí, pero todo todo lo que he desarrollado en ambos campos, tanto en el desarrollo profesional como en el académico, estoy en la mejor disposición de poner al servicio de la ESIM Azcapotzalco. Bien, por cuestiones de método, voy a repetir la pregunta para el siguiente expositor, el siguiente candidato a ocupar la dirección de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Electricista, la ESIM Azcapotzalco, y la pregunta es, ¿cuál es su experiencia académica y profesional en la ingeniería? Le toca el turno al maestro en ciencias, Benjamín Rangel Aguilar. Adelante, por favor. Sí, muy buenas noches, Javier. Mira, mi experiencia como ingeniero ha sido la siguiente. En la primera etapa trabajé en la Cervecería Modelo de México, una de las empresas cerveceras más importantes, no solamente de México, sino a nivel mundial. Y ahí pues, aprendimos a trabajar con eficacia. Después, nuestro siguiente trabajo fue en Fertilizantes Mexicanos, una petroquímica en Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ahí estuvimos de jefes del taller central de ingeniería. Estábamos dando apoyo a todas las plantas del complejo. Nosotros teníamos a nuestro cargo tanto equipos de maniobra, mecánicos de piso, soldadores, teníamos equipo como balanceadoras, a todo el equipo crítico de la planta nosotros le damos servicio, o sea, estamos en apoyo en las reparaciones. La siguiente fue en la planta, pues ahora sí que de origen americano, la Kraft General Foods, aquí en Cerro Gordo. Posteriormente entré a estudiar la maestría en la sección de estudios de graduados como alumno de excelencia. Fui becado y terminé mi maestría y inmediatamente me incorporé al Instituto Politécnico Nacional y ahí estamos ahorita trabajando. Bueno, nosotros hemos desarrollado dos facetas ahí. No solamente hemos sido docentes, sino también hemos tenido cargos administrativos. Cuando entré estuve como en el departamento de recursos materiales. Posteriormente fui presidente de academia. Ahora, toda esa experiencia la pongo a disposición de mi escuela. Hay un juramento que hacemos nosotros cuando nos graduamos, que decimos hacer todo lo posible por todos los medios acrecentar el prestigio de nuestra institución. Y eso ahora sí me llena de orgullo y es una responsabilidad que me hace participar en estos contextos. Toda esa problemática que ahorita vive nuestra institución es bien importante, pues ahora sí que resolverla. Nosotros tenemos que asumir retos y ese reto es lo que mencionaste hace rato, la deserción de esos alumnos, porque tenemos que dar una explicación por qué desertan. Ahorita lo que tenemos prácticamente es un futuro incierto. Otra es de que el salario de los egresados ha bajado bastante. De por sí tenemos esa situación y luego ahorita con las empresas que han frenado sus labores, entonces tenemos esa situación. Es todo de mi parte. Bien. Por método, continuamos con la pregunta 1 y
la mencionamos, y esto va a ser para el ingeniero José Luis Ángeles Tobar. ¿Cuál es su experiencia académica y profesional en la ingeniería, ingeniero? Señor Guzmán, Sí. distinguido auditorio, pues en primer lugar mencionaría el hecho de que tengo ya más de 50 años de trabajar para la Secretaría de Educación Pública, cotizar para el ISSSTE como profesor. He estado prácticamente en muchos niveles educativos, desde primaria, porque tengo la suerte de ser profesor normalista, después en educación media superior. En 1962 se creó el CENETI por el expresidente Adolfo López Mateos, con una gran visión que permitió que por primera vez en el sistema educativo nacional tuviéramos una escuela que formara a profesores para educación media superior y superior, que fue el CENETI. El CENETI fue un parteaguas en la educación en el país, muy poco conocido desgraciadamente en México, pero muy conocido a nivel internacional. Inclusive fue en la época de esplendor de la institución, considerado entre los primeros 25 del mundo, muchos años antes de que se estableciera a la UNAM entre los primeros 100 del mundo. Esta institución formó, y el origen fue ese, formar a los profesores para educación media superior y educación superior. En los dos aspectos fundamentales que tiene el ser profesor. El primero, una fuerte formación en el área psicopedagógica, que nos permitió inclusive efectuar investigación psicopedagógica en la institución y llegar a definir lo que más adelante, y con la experiencia que he tenido tanto en el sector educativo como en el sector industrial, a determinar vocablos y conceptos importantísimos en la educación, como la ingeniería humana y la ingeniería pedagógica. Esta formación me permitió también ahí en CENETI, que fue la primera institución que estableció en México la ingeniería industrial, cursarla y alcanzar el grado de licenciatura en ingeniería industrial. Posteriormente tuvimos, con una beca del gobierno de Francia, la oportunidad de estar en ese país participando como investigador invitado y profesor, ellos le llaman profesor. El título que nosotros alcanzamos en CENETI fue de profesor de enseñanza técnica industrial, y en particular en lo personal en la especialidad de mecánica. Y esto, cuando yo llegué a Francia, me consideraron como profesor. Un profesor ya es una eminencia. Afortunadamente, las actividades que realicé como investigador invitado y como profesor invitado a varias universidades e institutos tecnológicos superiores de Francia me permitieron adquirir una experiencia muy importante al respecto. Puedo decir que en ingeniería también tengo ya más de 50 años de trabajar en este campo y de impartir y formar ingenieros que afortunadamente han sido de mucho éxito. En primer lugar, porque fui profesor del CENETI, y en esta institución, que desde mi punto de vista personal, y después lo comprobé cuando tuve la ocasión de dirigirla, fui el penúltimo director de CENETI, comprobar que las instalaciones de que disponíamos eran formidables. De tal manera que, por ejemplo, el primer horno de inducción que hubo en México estuvo allí, en el área de fundición, que ahora estas instalaciones están ocupadas por el CIMA Azcapotzalco.
el horno de cubilote que tenemos ahí, lo hicimos en CENETI. La primera cadena de radiocristalografía que hubo en México estuvo ahí en el Laboratorio Central de Metalurgia Física de la institución. La primera máquina de control numérico de tarjetas perforadas que tuvimos ahí en CENETI fue la primera. Después la Ford la tuvo en sus instalaciones de Henry Ford, y uno de mis compañeros precisamente fue a demostrarles cómo usar esta máquina que nosotros ya lo teníamos dominado. Ahí le estaban trabajando manualmente y no habían utilizado más que una herramienta, pudiendo programar hasta 12 herramientas. En el área de metrología tuvimos el primer láser de metrología que pudo haber servido como patrón secundario de medición mucho antes que estuviera el CENAM, que por cierto tuve la suerte de participar en su creación en 1980, cuando lo creó el entonces presidente José López Portillo en el CICITEC, la ciudad de la ciencia y la tecnología del Politécnico, allá por el kilómetro 30 y tantos de la carretera Xochimilco-Huastepec. No solo he trabajado en empresas, he creado empresas, he dirigido empresas, sino que también he trabajado como investigador en México y en Francia. En México, ahí mismo en CENETI, en la división de investigación, donde llevamos a cabo varios proyectos muy importantes, por ejemplo, el de un coche eléctrico. Yo regresaba de Francia en 1975 cuando me designaron para producir por pulvimetalurgia los electrodos para este coche eléctrico que se creó, se diseñó en CENETI y que trabajó con esta batería primaria, y que en donde también desarrollamos un proceso de cromizado, no de cromado, sino cromizado, la difusión del cromo en la superficie de los materiales, que permite transformar la superficie en algunas décimas o milésimas de pulgada en un acero inoxidable, que es donde trabaja precisamente el cromo. Y esta actividad de investigación en el IMIS, el Instituto Mexicano de Investigaciones Siderúrgicas, nos llevó a trabajar para las 5 empresas siderúrgicas que existían en aquella época. Nos tocó ver trabajar y resolver algunos problemas para Fundidora Monterrey. Nosotros tuve la suerte o mala suerte de verla caer por la cuestión sindical. Y nosotros 4 miembros, también de manera muy importante, las 2 privadas, que es ILSA, una empresa netamente mexicana, que fue la que creó la tecnología del fierro esponja para el mundo, y esta es una aportación mexicana muy importante que todos deberíamos de saber y celebrar. Y bueno, Altos Hornos, SICARS, etcétera. Esta experiencia me ha permitido tener un bagaje en todos los campos, no nada más en el de la ingeniería. La ingeniería, al aplicarla, utilizamos 6 recursos. Desafortunadamente, muchas empresas no solo no los tienen identificados y ni siquiera los controlan. Y eso nos ha permitido ver cómo han desaparecido miles de empresas mexicanas. Este es un aspecto muy importante que debemos tener para la formación de nuestros ingenieros. Los deben tener perfectamente definidos en su mente y cuáles factores de la competitividad deben utilizar para su óptimo uso y asignación. Entonces, en general, esa es la información, la experiencia, la formación que he tenido y que estoy
a disposición de las autoridades para poder hacerla, no nada más en este puesto, en cualquier otro puesto. Muchas gracias. Bien, vamos a la siguiente pregunta, es la número 2. ¿Qué los motiva o por qué el interés de tomar las riendas de la ESIME Azcapotzalco? En el mismo orden, empezamos con el doctor José Rubén Aguilar Sánchez, por favor. Bien. A todos los que tengan la oportunidad de escucharnos, únicamente lo que les quiero comunicar es que, aprovechando la sinergia de esta inestabilidad que estamos teniendo, que ya casi tiene un año, lo que me propongo es que rompamos la inercia, al menos en el nivel superior, y propongamos programas ya mixtos, para que incluso podamos abarcar más matrícula. Los últimos datos duros que tengo de la ESIME Azcapotzalco es que eran alrededor de 6.500 alumnos en total, 500 docentes, 200 de apoyo, pero más todas las personas que directamente están involucradas con la propia escuela. Bueno, estos datos no son muy buenos, tenemos alrededor de un 60% de irregularidad dentro de la cuestión académica. Eso, no sé, por alguna razón, y en este momento que la deserción, unos dicen que 23,000, otros que 26,000, pero es a nivel instituto. En realidad el instituto estamos hablando como del 8% de deserción por las mismas condiciones que son muy diversas. He estado al pendiente y lo más cercano a los alumnos en cuanto a mis cátedras, en cuanto a todas las actividades que llevamos para saber qué es lo que está pasando, y este cambio, la sinergia de este cambio que llegó para quedarse, debemos actualizar los programas, debemos incrustar a nuestros ingenieros, a nuestros estudiantes, para que sigamos manteniendo al menos como un centro generador de recursos humanos de alto nivel para el desarrollo del país. Desde luego todo esto dentro de la normatividad vigente, que habrá que hacer algunos cambios, sí, pero también tenemos la posibilidad de aprovechar y toda esa deserción que tenemos o que no puede captar el instituto, que son alrededor de 80,000 en cada vez que son los periodos de cuando quiere ingresar al instituto, y más a la ESIME, que es una escuela que es un emblema, que incluso es más antigua que el propio instituto. Entonces, aprovechar toda esta sinergia para abarcar toda esa gama, haciendo propuestas, digamos, con metas en el mediano plazo, por ejemplo, de dar los cursos virtuales en línea, aprovechando ahorita nos actualizamos, al menos dentro de lo que cabe, por lo menos unos 8 años de atraso que teníamos. Entonces, toda esta sinergia, lo que quiero es proponer de que la ESIME se mantenga a la vanguardia, desde luego en los programas tanto de licenciatura como en posgrado. Yo, también tuve oportunidad de ser el jefe de posgrado por alrededor de 6 años, entonces conozco perfectamente el entorno en el cual me muevo, conozco el tipo de personas que tenemos, dentro de las cosas que también tenemos digamos que debemos actualizar, y que alguien por ahí nos está escuchando ahorita que se están dando los cambios, es que nuestra planta docente es de una edad muy avanzada, arriba de 50 años. Hay programas muy específicos que desde luego es necesario por los conductos establecidos conseguir los apoyos para nuestros docentes, para uno mismo, de que es la renovación de la planta docente, porque es digamos otra deficiencia que tenemos, porque los nuevos alumnos, lo que vamos a aprovechar es todas sus habilidades que tienen con este asunto del uso de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, todo esto necesitamos sentarnos en un entorno con personas idóneas, con personas que también están muy metidas en esto, para poder canalizar a la escuela. Estoy hablando únicamente a nivel escuela. Obviamente, si tomamos una muestra y logramos lo que pretendemos, como en todo, en un escenario de éxito, fracaso, del 80% de éxito y 20% fracaso, en ese escenario nos serviría para romper la inercia y volver a hacer un parteaguas, como fuimos parteaguas cuando propusimos los estudios de posgrado, que es la única vez que las cuatro ESIMEs están en red. Entonces, algo así podemos hacer, al menos en la ESIME Azcapotzalco, y por eso es de mi interés. Desde luego, esto en un escenario de ganar-ganar.
es que toda la comunidad, tanto alumnos como docentes, y mantener un nivel competitivo, porque no debemos perder de vista que nuestro primer fin primordial es educación superior, educación de posgrado, pero también estamos preparados y tenemos cuadros muy competitivos para dar servicio a la industria perfectamente en todas las necesidades que requieran, por los conductos establecidos, porque finalmente viene siendo una actividad que está muy ligada al propio instituto. Debemos ser quienes generemos nuestros propios recursos, más ahorita en estos escenarios de que los recursos están muy limitados. Tenemos que salir, proponer y hacernos competitivos. Desde luego, yo hablo del ESIM Azcapotzalco, porque bueno, yo toda mi experiencia académica, yo soy del ESIM Azcapotzalco, pero conozco perfectamente al interior del instituto y todas las instituciones con las que estamos ligados. Entonces, por eso ese es mi interés, en un escenario de ganar-ganar, para que todos vayamos superándonos en todos los aspectos. Gracias. Bien, repito la pregunta, ¿qué los motiva o por qué el interés de tomar las riendas del ESIM Azcapotzalco? Toca el turno al maestro en ciencias Benjamín Rangel Aguilar, por favor. Muy bien, buenas noches, Javier. Mira, Buenas noches. Nosotros si analizamos el entorno político en que se ha desenvuelto la educación en México, vimos que había viejos modelos de no intentar crecer. Y ahí, si buscamos las causas, podemos ver que en cierta forma era la intención de privatizar la educación pública. También influyó eso, de que yo lo veía como que la estaban asfixiando, ya no le invertían recursos, no crecía. Entonces eso fue orillando a nuestras instituciones superiores a frenar el avance. Ahora tenemos nuevas situaciones, nuevos cambios que se quiere hacer por parte del gobierno. Entonces, si queremos retomar ese proyecto original de don Lázaro Cárdenas, que era el de que la educación tecnológica fuera la herramienta del desarrollo nacional, pues realmente ahí tenemos retos y el motivo personal es, estoy convencido, yo tengo una mentalidad desde que he estado en el Instituto Politécnico Nacional de colaborar al desarrollo de mi institución. Entonces, vienen nuevos retos. Nosotros ahorita en la actualidad tenemos nuevas tecnologías que ya tenemos que integrar a la currícula de nuestras carreras de ingeniería. Tenemos aeroespacial. La ingeniería aeroespacial es necesaria por las comunicaciones, por los satélites. Nosotros tenemos que controlar esos elementos para ayudar a nuestro país a comunicarse. Tenemos la nanotecnología, tenemos las fuentes alternas de energía, tenemos la inteligencia artificial. Entonces, todos esos conceptos que ya exige el nuevo desarrollo industrial, tenemos que incluirlos en nuestras carreras. Y eso solamente trabajando todos unidos. O sea, tenemos personal de mucha experiencia, como lo acabas de ver, de los ingenieros que me preceden, y pues juntos podemos hacer cambios en nuestra escuela. Tenemos, por ejemplo, una currícula que no se ha modificado desde hace mucho tiempo. Tenemos que trabajar en cuáles son las necesidades de la industria para analizar los contenidos que estamos impartiendo en nuestra escuela, irlos actualizando para que la calidad del egresado sea mejor. Otra cosa, tenemos que desarrollar también el ingenio y la capacidad de resolver problemas. Nosotros los mandamos afuera y se tienen que integrar. Y como les decía nuestro compañero, no solamente es volver más eficientes los procesos productivos, sino también generar nuevas ideas, generar tecnología, cosas que resuelvan el problema económico que tenemos en nuestro país, porque eso sirve coadyuva para el desarrollo nacional, crea riqueza y empleos. Esa cosa es bien importante, eso no lo debemos de olvidar. Si este país quiere desarrollarse, tenemos que trabajar en la educación. Esa es una de las fórmulas más importantes que tiene un país
para poder salir adelante. Lo vemos con China, lo vemos con los países que han salido adelante, han elevado su calidad educativa. Eso es todo de mi parte. Bien, menciono la pregunta, ¿qué los motiva o por qué el interés de tomar las riendas de la ESIME Azcapotzalco? Y toca el turno al ingeniero José Luis Ángeles Tobar, por favor. Miren ustedes, hace mucho tiempo se manejó el aspecto de la escuela-industria. Desgraciadamente fue un concepto. Si analizamos y conocemos a fondo, como lo conozco yo, el sector industrial, porque tengo un despacho de ingeniería y lo conozco, estoy al día, he recomendado a muchos alumnos. Recientemente, el año pasado, uno de nuestros clientes de Estados Unidos nos solicitó 50 jóvenes recién egresados. Yo hice los trámites allí en ESIME precisamente para que participaran jóvenes egresados, fueron varios exalumnos míos, se contrataron a 70, solo por un mes. Ese era el tema, pero muy interesante. Y es una muestra de que estamos muy lejos, estamos separados. Es algo que las instituciones educativas se olvidan y el sector industrial también se olvida de usar, de promover la unión entre el sector educativo y el sector industrial. Y yo pertenezco a ambos y estoy vigente en ambos. Entonces, ¿mi interés cuál es? Público que nos oye, estimados alumnos, jóvenes, la técnica al servicio de la patria. ¿Cómo conseguir esto? En los cursos que yo imparto con mis alumnos, y esa es mi función principal, de seguir todavía en ESIME, en las condiciones laborales que tengo, de buscar que los propios alumnos, desde los grupos de sexto semestre que tengo de ingeniería de manufactura, no solo cumplir con lo que cada uno de los maestros en ESIME y en cualquier institución tenemos que hacer por nuestros alumnos. Hacer que se enamoren de la carrera, que la amen profundamente, pero que la conozcan. Y conozcan los dos aspectos reales, el aspecto académico y el aspecto práctico, industrial. ¿Y qué debemos promover? Debemos promover que los alumnos, cuando terminen su carrera, ya tengan su propia empresa, que pueden empezar con un negocio. Tengo ya varios años en ESIME Azcapotzalco y en alguna otra plática hablaré de la razón por qué estoy ahí o por qué llegué, pero tengo ya la experiencia de, no muchos, 4 o 5 egresados que tienen ya su propia empresa y uno de ellos está exportando a Estados Unidos, Canadá y Europa y no tiene una gran empresa. En cuanto al número de trabajadores, son 17 con el exalumno, pero son 17 familias que dependen y ganan bien y manejan tecnología y tienen centros de maquinado y están reconocidos sus productos en la FIA. Entonces, como ese ejemplo hay varios, pero siempre debemos buscar que nuestros alumnos, y es una de las fórmulas para cumplir con esta técnica al servicio de la patria, y ya que la nación pagó y está pagando los estudios
que recibimos en una educación pública de tanto prestigio como el Politécnico y en particular de ESIMI Azcapotzalco, que aunque todos reconocemos que ESIMI Azcapotzalco en manufactura es mandatoria o mandataria en este sentido a nivel nacional, está muy lejos de ser lo que debe de ser. Entonces, una parte es promover en los propios jóvenes. Hay maestros brillantísimos que desde tercer semestre, yo les puedo señalar que este maestro los motiva, los llena de ambición por generar tecnología, por tener su propio negocio, y desde tercer semestre lo hace, pero ese esfuerzo no se sigue. No somos todos los maestros, y como decía el doctor Rubén Aguilar, necesitamos el concurso de todos. Necesitamos que todos los maestros, en primer lugar, estén enamorados de la carrera que tienen y estén enamorados de la institución que tienen y enamoren a sus alumnos acerca de la carrera. Esa es una. La otra, la vinculación. Hemos tenido la suerte, y a través de las relaciones industriales que tenemos, de enviar a nuestros alumnos a diversas empresas públicas, algunas muy pocas, pero privadas mucho. Hace unos años tuvimos la ocasión de, hace 3 años fácilmente, 3 años y medio, de dirigir por primera vez en el Politécnico, por primera vez, la primera tesis con orientación en la normalización I 4.0. La primera, mucho antes de que se publicitara la 4T. Y alumnos de esa época los conectamos con una de nuestras relaciones en una de las empresas más importantes, armadora más importante a nivel mundial de carros de ferrocarril y de locomotora, con 5,000 trabajadores en Monclova, en la planta de allá, con 2,500 en Ciudad Sagún, con 1,500 en Tlaxcala. Y esta vinculación nos permitió llevar a nuestros alumnos que vean una empresa de calidad mundial, una gran empresa, muy grande por cierto. Y muchos de ellos pues se enamoraron de la empresa, y resulta que la empresa también se enamoró de nuestros alumnos. Y fueron varios compañeros, varias decenas de compañeros egresados de ESIMI Azcapotzalco que fueron contratados. Y todavía muchos, todavía de los primeros que enviamos al año siguiente, esto ya lo estoy diciendo desde hace 2 años, uno de los alumnos nos habla y nos dice: ¿qué cree, ingeniero? Ya soy jefe. Qué bueno, ya puedo dar un curso. Qué bueno. Eso tenemos que formarlo también en nuestros alumnos. La vinculación es fundamental. No nada más para hacernos llegar recursos, sino para participar efectivamente, no nada más en la vinculación, en la investigación. La investigación, mientras no tenemos resultados en donde digamos, a ver, tenemos un área de investigación. En el Instituto Mexicano de Investigaciones Siderúrgicas formé a investigadores. Establecí un programa para formar investigadores. Y pudimos conseguir con nuestros socios de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Japón, de Rusia, la URSS en aquella época,
que los temas de investigación, los temas para la maestría y el doctorado fueran problemas nuestros del sector siderúrgico nuestro. Y esa es otra parte de poner la técnica al servicio de la patria. Entonces, hay una falta de acercamiento del sector industrial en México a los sectores educativos, académicos, de investigación, de educación superior. También hay un divorcio incomprensible entre las instituciones educativas y el sector industrial. ¿Qué necesitamos tener en el sector industrial? ¿Qué necesitamos tener en el sector educativo? Buscar esa vinculación para mejorar. A mis alumnos de noveno semestre en sistemas modernos de producción y proyectos de ingeniería, los enamoro para que busquen su trabajo. No es poner currículums y lanzar currículums a diestra y siniestra, es al revés. Cuando nosotros le presentamos a nuestros alumnos los mapas de cada estado donde aparecen los parques industriales, y en cada parque industrial aparece el nombre de la empresa, el giro y el contacto con esa empresa. A mis alumnos digo, a ver, ¿a dónde quieres trabajar? ¿Qué quieres hacer? Es al revés. Tú tienes que seleccionar la empresa a donde quieres trabajar. Y esto es, señores, poner la técnica al servicio de la patria. Gracias. Bien, demos paso a la pregunta número 3, y es la siguiente. En este contexto académico y social que hoy vive nuestra institución, ¿cuál es la propuesta y la oferta académica y social de la ESIME? Empezamos con el doctor José Rubén Aguilar Sánchez, por favor. Sí. Mire, ahorita como están las cosas y con este asunto que debemos tener siempre presente, lo primero, que debemos de proponer es, aparte de actualizar nuestros programas, es hacerlos mixtos. Y dentro de este inter de hacerlos mixtos es también actualizarlos. Esto lleva una serie de procesos hacia el interior del instituto dentro de la normatividad vigente. Y con esto estamos preparando, porque incluso ya ahorita la propia industria ya está utilizando de que trabajan desde su casa. O sea, ya no, con este asunto de la pandemia, bastantes empresas trabajan desde la casa, les dan los simuladores, les dan todas las herramientas para que trabajen desde su casa. Entonces, todo este entorno, y para ser pertinente lo que nosotros impartimos, aparte de actualizarlos, es meternos en este contexto y canalizarlos para que seamos competitivos, pero apegados a la realidad. O sea, estos cambios no son de la noche a la mañana, sin embargo, tenemos que inmersarnos en ellos, y nuestra oferta académica ahorita que sigue siendo, digamos, la principal es ingeniería mecánica, que más o menos sacamos 800 pasantes al año de ingeniería mecánica, y entre ingeniería en sistemas automotrices y ingeniería en robótica industrial son otros 200 de posgrado. Dentro de los programas de posgrado, pues somos competitivos dentro del entorno y la capacidad que tenemos, porque en posgrado únicamente tenemos una población de alrededor de 130, 140 alumnos de posgrado. Entonces necesitamos, para ser pertinente nuestra propia institución o la propia ESIME Azcapotzalco, debemos consolidar eso, tomando en cuenta todo lo que está pasando con este entorno, inmersarnos en este asunto de las TICs, hacer los programas mixtos, y con todo esto, efectivamente hay diversas modalidades de conectarnos con la industria. Hay programas muy exitosos, como los programas duales, donde efectivamente algunas empresas ya al final de la carrera del alumno, el último año,
ya van a la empresa a solucionar un problema propio de la empresa, incluso la empresa les da un incentivo, que eso es mejor a estar esperando que nos canalicen recursos, porque ahorita están muy escasos. Entonces, ese es lo que pretendo proponer a la comunidad dentro de los alcances de la propia comunidad, porque tenemos muy buena planta docente con mucha potencialidad, pero también nuestros alumnos somos muy competitivos. El asunto es canalizarlos y saber canalizarlos por dónde y acercarles todas las herramientas necesarias dentro de lo que cabe, porque, bueno, pues les decía de las cifras, y lo que amamos en lo personal, lo que me interesa más es que para ser pertinentes nuestros programas podemos absorber más población estudiantil a través de ese tipo de programas. Eso es por mi parte, gracias. Bien. Menciono, en este contexto académico y social que hoy vive nuestra institución, ¿cuál es la propuesta y oferta académica y social de la ESI? Me toca el turno al maestro en ciencias, Benjamín Rangel Aguilar, por favor. Bueno, la sociedad está esperando de nuestra escuela que ésta produzca egresados que den solución a sus problemas. Bueno, vamos a hablar de los tipos de proyectos que se desarrollan. Hay proyectos de tipo industrial que van a resolver una problemática productiva, y los proyectos de tipo social van a resolver problemáticas que tenemos dentro de la población, que es, por ejemplo, como el suministro de agua potable, la solución a la contaminación ambiental, los problemas de vialidades, problemas de comunicaciones, problemas de salud. Entonces, las escuelas deben de dar solución a ese tipo de problemáticas. Nosotros debemos de preparar al alumno dentro de la formación, dentro de los contenidos curriculares, con todas esas herramientas que requiere para resolver los problemas de la sociedad. Y no solamente de la sociedad, sino de la industria. Como lo mencioné anteriormente, el egresado, el profesionista, debe de generar riqueza. ¿Y cómo la va a generar? Pues realmente creando empresas, como lo dijeron anteriormente, desarrollando fórmulas tecnológicas para volver más eficientes los procesos. Entonces, cuando se cumple con toda ese objetivo, realmente las escuelas están generando riqueza, y al generar riqueza generan empleos, y esto se transmite en un crecimiento económico del país, donde ese profesionista desarrolla su labor. Entonces, ahora sí, a mi manera de pensar, esa es la situación bien importante que deben atender las escuelas superiores. Con todo este contexto que le estoy diciendo, o sea, estar al día en cuanto a los avances tecnológicos, todo lo que se está empleando en la industria a nivel actual, como lo podemos citar en los conocimientos frontera que le llaman. Ya lo mencioné anteriormente, la nanotecnología, las fuentes alternas de energía, la inteligencia artificial y los aspectos de ingeniería aeroespacial. Si la escuela no cumple con esos objetivos, pues realmente tenemos problemas de avance tecnológico, problemas de poco crecimiento académico. Entonces yo considero que ahí es donde debemos de trabajar para hacer crecer a nuestro país en la educación tecnológica adecuada, bien orientada y con sus objetivos bien claros. Eso es todo de mi parte. Bien, repito la pregunta. En este contexto académico y social que hoy vive nuestra institución, ¿cuál es la propuesta
y la oferta académica y social de la ESIME. El ingeniero José Luis Ángel Tobar, por favor, ingeniero. Sí, muchas gracias. Miren ustedes, tenemos graves problemas ambientales. Nuestro planeta está enfermo. Cada vez oímos noticias graves de terremotos, de tsunamis, de tormentas invernales, de lluvias, por todos lados. Nuestra sociedad está muy contaminada con la falta de valores, con la contaminación ambiental severa. Fuimos testigos el año pasado del regreso, todavía ahora, de los animales a su hábitat que nosotros les quitamos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál sería nuestra propuesta en este sentido? Si tenemos una fortaleza en las instituciones de educación superior en cuanto a investigación, tenemos que definir programas de investigación que resuelvan problemas reales ya. Problema gravísimo de la contaminación ambiental. En bancos de datos de otros países que nosotros en lo personal seguimos, nos damos cuenta del número de muertos que desde hace muchos años ocurren en nuestro país, originados por la contaminación ambiental. Ahí tenemos un campo enorme para resolver problemas. En lo personal hemos participado en eso, pero esto debe ser a nivel institucional. Tenemos una opción para mejorar ya la contaminación ambiental por la quema de combustibles fósiles. Tenemos ya una solución que en algún momento más adelante, si esto es posible, podemos hablar de ella, que ya es una realidad. Es ese tipo de cosas que tenemos que hacer en investigación. Tenemos que enamorar a nuestros alumnos para que formen su propia empresa, que tengan su propio empleo, y que si contratan a 1, 2 o 3 o 5 o 10 personas más, ya son 1, 2, 3 o 5 o 10 familias que tienen fuentes de ingresos. En el aspecto social es fundamental el que además de la cuestión ambiental, todo lo que podemos hacer. Yo estaría feliz si tuviéramos en ESIME la generación, el diseño y la fabricación de un prototipo de un aparato respiratorio que necesitamos ya. Tener una vinculación no nada más con el sector salud, con todos los sectores y entre nosotros en las mismas instituciones, con todos los investigadores valiosísimos que tenemos, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, con ese factor de transferencia que estos 5 investigadores politécnicos desarrollaron y que han servido para que muchas personas que han tenido el COVID, y yo soy testigo, se han curado. Y no nada más de este virus. Ese es el tipo de propuestas que tenemos que hacer. Salir, miren ustedes, las empresas manufactureras, de las cuales México es líder a nivel mundial, está en el top 10, en la fabricación de automóviles, en la fabricación de partes automotrices, en la generación de alimentos, en la industria agroalimentaria tenemos ejemplos como exportadores número 1 a nivel mundial, y por señalar algunos, el aguacate, las verduras, el jitomate, etcétera, todo eso.
y todo lo demás que lleva al sector industrial manufacturero de nuestro país. Si las empresas mexicanas o extranjeras, que ya sobre todo las mexicanas, no emplean, no aplican la I 4.0 en todos sus procesos, si no los automatizan, van a desaparecer. Por un lado tenemos en la industria esa necesidad y por otro lado tenemos alumnos que durante su formación pueden resolver ese problema. Pues lo que tenemos que hacer es unir esa necesidad con ese satisfactor o posible satisfactor. Nuestros alumnos deben participar ampliamente en la optimización de los procesos industriales y no esperar a que los contraten. Tenemos alumnos brillantísimos, tenemos alumnos que han diseñado maquinaria y que los industriales que ya conocen están y vienen. Yo he sido testigo y he estado en protocolos de titulación donde han estado los industriales esperando cuando termina la presentación oficial y el juramento. Los hemos invitado a emitir su opinión y lo que han dicho: señor egresado, las puertas de mi empresa están abiertas para tu proyecto y para que trabajes, y necesitamos otro tipo de maquinaria. Entonces tenemos que unirnos, unir la posible solución en nuestros alumnos a una necesidad imperiosa de todo el sector manufacturero, que en poco tiempo tiene que estar totalmente automatizado, porque si no va a perder el mercado. Y nuestro país, como potencia manufacturera, necesita de manera urgente la participación de egresados y de alumnos y de maestros en ese sentido. Los maestros en ESIME debemos ser asesores, debemos ser asistentes técnicos, que seamos capaces de resolver problemas industriales. Nuestras autoridades deben tener experiencia industrial, no nada más académica, para que tengan la visión de lo que se necesita. De otra manera no pueden y no podrán si nunca han pisado una industria. Un maestro que busca problemas para ponerlos en su asignatura. Señor, los tenemos allá afuera. Hay millones de problemas. Hay que traerlos a las aulas. Esa es mi propuesta. Bien, vamos a la cuarta y última pregunta. Es la siguiente: ¿qué mensaje le dan a la comunidad de ESIME Azcapotzalco? Y comenzamos con el doctor José Rubén Aguilar Sánchez, por favor. Bien, aprovecho para agradecer a los que nos escuchen o nos vayan a escuchar o tengan oportunidad de que vean nuestras propuestas. Aprovecho para agradecerles y decirles pues que me da gusto que nos podamos comunicar aún con todo esto de la pandemia, por todo lo que ha pasado. Y el mensaje que le doy a la comunidad es que debemos tener la seguridad de que unido a toda la comunidad en todos los sectores, debemos afrontar esta situación, y para superarla tenemos que participar todos. Esto nos involucra a todos, y todo, aparte de que es el bien del ESIME Azcapotzalco, es nuestro bien propio, es el bien de nuestra familia. Entonces, si queremos ser pertinente y seguir en cualquier aspecto que se nos presente, es así como debemos de participar. Entonces yo lo que les pido es que tengan confianza en que debemos superar esto, y debemos actualizarnos, abordar las problemáticas con las herramientas que tenemos, abocarnos a este asunto de la 4T, utilizando todas estas tecnologías y las actualizaciones que les digo. Para mí es muy grato, o dentro de la sinergia que existe, aprovechar todo esto y hacerlo nuestras fortalezas en lugar de amenazas, para que nos sigamos superando, porque
pues esto va a continuar, va a seguir y tenemos que seguir haciendo historia para el propio instituto y para el país. Y igualmente, pues seguiremos siendo la técnica al servicio de la patria. Gracias. Muy bien. Repito la pregunta. ¿Qué mensaje le dan a la comunidad de CIME Azcapotzalco? Y toca el turno al maestro en ciencias Benjamín Rangel Aguilar. Por favor. Muy buenas noches, Javier. Bueno, mira, yo también quiero enfatizar de que la unión es la que nos va a hacer que salgamos adelante, la unión y la experiencia de cada uno de nosotros. Tenemos que formar cuadros efectivos para el rediseño curricular. El rediseño curricular es bien importante porque, como vemos, hay problemáticas industriales, hay ciertos retos a resolver, entonces tenemos que integrarlos en una currícula adecuada para que nuestros egresados sean capaces de resolver las problemáticas. Entonces, tenemos que empezar o reconstruirnos para hacer una historia mejor del Politécnico. Y eso solamente lo podemos hacer con la integración de todo el personal del mismo. Eso es todo de mi parte. Bien, repito la pregunta. ¿Qué mensaje le dan a la comunidad de CIME Azcapotzalco? Y toca el turno ahora al ingeniero José Luis Ángeles Tobar, por favor. A nuestros alumnos, jóvenes alumnos, ustedes son y representan el futuro inmediato de nuestro país. Ya desde que ustedes inician el primer semestre, deben tener un proyecto de vida. Deben empezar a buscar soluciones a la problemática, desde la problemática familiar, las fuentes, los recursos, todas las necesidades familiares. Ha cambiado la sociedad y vemos que en la actualidad los jóvenes de octavo, noveno, 10º semestre, inclusive después, siguen siendo apoyados por sus familiares porque no han obtenido trabajo. Es una situación difícil que entendemos. Algunos de mis alumnos del semestre pasado, del 9º semestre, se han acercado para pedirme el apoyo y con gusto se los he dado. Pero tenemos que entender, jóvenes alumnos, que si son ingenieros aprendices, no son estudiantes. Ahí tenemos un error grave, que es culpa del maestro, y yo me incluyo. Los maestros los acostumbramos a que ustedes son estudiantes. Y no, señores. Fíjense que no. Ustedes no son estudiantes. Ustedes son aprendices. Y ese es el error mental que tenemos en el sistema educativo nacional. Y así sabemos que una familia, amigos, no, mi hijo está ahorita en exámenes y no lo puedo molestar. Se desvela, ya tiene 3 noches desvelándose. ¿Por qué? Porque son estudiantes. Y mentalmente nos equivocamos. Yo estudio. ¿Y para qué estudio? Bueno, pues para pasar los exámenes. Y entonces, ¿qué sucede? Que no vemos la realidad.
no capturamos, no construimos nuestro aprendizaje, no lo aterrizamos, porque mentalmente decimos, pues estoy estudiando. No, ustedes no son estudiantes, señores. Ustedes son aprendices de ingeniero. Y desde que llegan a primer semestre, yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes se preocuparon siquiera por analizar el currículum de la carrera que escogieron? Y analizar también la currícula de las carreras de la oferta educativa de CIMA Azcapotzalco. Y en el caso particular de su carrera, bueno, tengo tantos cursos de esta asignatura, de matemáticas, de física, de química, de ciencia de materiales, de ingeniería de manufactura 1, de ingeniería de manufactura 2, en el caso particular de ingeniería mecánica, o de las 3 ingenierías, porque en todas se establecen. ¿Qué me van a aportar? ¿Cuáles son las asignaturas que me van a dar de comer? Hay otras que tengo que cubrir porque son herramientas. Y tenemos herramientas de comunicación que tenemos que tener bien claras y bien escritas. A mí me da pena, me da vergüenza cuando veo que maestros, compañeros nuestros, se equivocan al usar la norma esencial de comunicación, que es el español. Bueno, más bien el castellano. Y que tenemos errores ortográficos hasta en el nombre de la institución. Eso es lamentable en una escuela de educación superior. Y para maestros de educación superior. Entonces, esos medios de comunicación los tenemos que tener bien precisos, bien dominados. Y tenemos comunicación oral, comunicación escrita, comunicación matemática, comunicación gráfica con el dibujo técnico y todos los lenguajes de comunicación. Entonces, jóvenes alumnos, ya son alumnos de éxito. Yo les digo a mis alumnos, ¿cuándo quieres ser alumno de éxito? ¿Eres alumno de éxito? ¿Sí, chismoso? ¿Cuántas asignaturas has reprobado? ¿Por qué? No, pues porque el maestro. No. Porque tú eres culpable. Porque tú así lo quieres. No eres alumno de éxito porque no lo has decidido. En el momento que decidas ser alumno de éxito, lo vas a hacer. Con buen maestro o mal maestro, según la opinión tuya. Y a mis compañeros maestros, les pido que consideren una situación de trabajo. Vamos a trabajar como ingenieros, ok. Y como ingenieros tenemos necesidad de resolver problemas, de aplicar la ingeniería, de aplicar los 6 recursos que toda empresa maneja. Y cuando se les pregunto a mis alumnos, ¿6? ¿Cómo 6? Como ingenieros, como líderes que somos los ingenieros, debemos manejar estos 6 recursos. Y los manejamos desde siempre, porque somos entes económicos. Y yo les pido a mis alumnos que hagan un análisis de esos 6 recursos en la familia. Y que me digan a nivel empresarial dónde están esos 6 recursos que emplea la empresa y que desgraciadamente en México no lo dominamos. ¿Y cómo vamos a competir con el extranjero? Si ni siquiera tenemos identificados esos 6 recursos que toda empresa y todo ser humano manejamos todos los días. Y cómo los manejamos, que es otro aspecto importante que debemos imbuir a nuestros alumnos desde el primer semestre. Para que seas competitivo como aprendiz de ingeniero, tienes que identificar estos 6 recursos, tenerlos aquí en mente
y disponer las herramientas para el uso óptimo de esos recursos. ¿Cuáles herramientas son? Son tres sencillas, son muchas más, pero las tres más fundamentales: la calidad, la eficiencia y la eficacia, que me da pena decirlo, pero algunos maestros sí me los confunden. Y en la industria, ¡újule! Olvídese, los confunden más. Y nuestros alumnos deben ser profesores, deben formar, nuestros egresados deben formar a sus pares y a sus jefes y a sus subalternos en el sector industrial. Precisamente porque ellos han identificado perfectamente esos 6 recursos. Y de los 6 recursos, el que más desarrollamos es el recurso tecnológico en la carrera, pero no es el único. Entonces, ese es el mensaje. Y en el caso de los profesores, como ingenieros, tenemos una serie de funciones que cumplir y procesos y productos que cumplir para alcanzar esas funciones. Como maestros, cuidado, pregúntense: ¿tengo yo las características, los requisitos personales para actuar como un maestro? ¿Qué tengo que hacer para ser un maestro? ¿Qué es un maestro? Desde esta pregunta hay que hacerlo. Ese es mi mensaje. Muchas gracias. Muy bien. Además de agradecerles que hayan aceptado y estar con nosotros en esta entrevista para dar a conocer sus aspiraciones y dar a conocer qué mejoras podría tener la CIME a nombre de esta organización Análisis Crítico. Le damos las más profundas felicitaciones por esta exposición que han querido y que han demostrado tener amplios conocimientos tanto de la teoría como de la práctica en este sentido, y para formar grandes estudiantes. Hablaron de la CIME, que tiene una antigüedad aún mayor que el Instituto Politécnico Nacional y que es un gran prestigio para México y que puede competir a nivel mundial en varias partes de este globo terráqueo. Entonces, ya comentaron así mismo que han pedido a los alumnos en el país más poderoso del mundo, que es los Estados Unidos, y en este caso pues debemos estar orgullosos, somos orgullosamente politécnicos, y más estas felicitaciones. Pienso que debemos darle felicitación a toda la escuela, a toda esta CIME, a todos los que participan en la misma CIME, por esta inquietud, por esta necesidad que tienen de seguir teniendo que no solamente la técnica al servicio de la patria, sino la ciencia al servicio de la patria. Aquí en su exposición no solamente hablaron de aspectos técnicos, sino de aspectos de filosofía, que es muy amplio y muy profunda en este sentido. Tienen un gran amor al Instituto Politécnico. Ustedes son pues orgullosamente politécnicos, como muchos de nosotros en este aspecto. Mis más sinceras felicitaciones, ¿verdad? Y agradecemos también a un compañero que tenemos con ustedes, quizá, el doctor Francisco Rodríguez Lezama, que también se preocupa por estos cambios importantes y porque el Instituto Politécnico Nacional pues muestre lo que es la ciencia y la técnica, y para romper esos paradigmas obsoletos que ya no obedecen al desarrollo de nuestro país, ya no se necesitan en estos momentos porque lejos de ayudar están entorpeciendo, y
pues ir supliendo estas autoridades o estos directivos que han mantenido pues, feudos en el Instituto Politécnico Nacional y que lo frenan en su desarrollo. Creo que cualesquiera de los tres son pues, personajes muy importantes que pueden llevar adelante al CIME Azcapotzalco. Por la técnica y la ciencia al servicio de la patria, hasta la victoria siempre. Muchas gracias.